En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. En esta tarde, Dios les bendiga. Soy el pastor Juan Rodríguez. Quiero en esta tarde alabar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso 9. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si Dios te va a hablar y te va a despertar, va a ser con su palabra, la Biblia. Así Dios me despertó con este texto. Que Dios hable a sus hijos y que este mensaje sea de bendición. Gracias por sintonizar Ondas de Vida. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, verso 29. No demores la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Eso dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, verso 29. Honra y dedica tu primicia para Dios. Él las quiere. Dedica y ora por tu primer hijo, que sea para Dios, tu primera hija, tu primer nieto, tu primer amigo, tu primer patrón. Lo primero que Dios te ha dado, dedícaselo para Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 18. Él es su voluntad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Primicia. Estoy enfocado en la palabra de Dios, donde Dios dice la primicia de los que creemos en el Señor Jesús. Dedica, ora por tu primer hijo, que tu primer nieto sea para Dios, que tu primera hija sea para Dios. Yo creo que lo más importante de nuestra vida es que nuestro primer hijo conozca de Dios. Tu primera hija, tu primer hermano conozca de Dios. Dios le preocupa y Dios te pide: dame tu hijo para que me sirva, para que sea realmente algo especial en este tiempo. Recordando un 12 de diciembre de 1983, nuestra primera hija, Damari Rodríguez, estaba a punto de nacer. Y yo trabajaba con mi primer patrón, Osvaldo Zúñiga, allí en Tijuana. Y mi primer patrón en Tijuana conoció al Señor a través de mí. Pero un 12 de diciembre del año 1983, yo estando trabajando en la noche, de repente mi hija no podía nacer, en el cual le dije a Dios: si te quieres llevar a mi hija, te la puedes llevar. Y quizás a mí con dolor y trabajando ahí, pensando en que no podía nacer, dije a Dios: si quieres, puedes llevártela. Dar la primera hija, recién convertido, quizás 9 meses de convertido. Era la primera prueba de fuego. Cuando ella nace, no iba a caminar, iba a ser un vegetal. Quizás iba a poder caminar, pero no iba a hablar. Iba a ser algo para mí doloroso también para mi esposa Amanda Rodríguez, la pastora. Esa fue nuestra primera experiencia con Dios. Y aquella noche, yo trabajando, le dije a Dios: llévate a mi hija. Sabíamos que iba a ser una hija, pero por lo pronto era algo doloroso en mi vida. Entregar a tu primer hijo, entregar a tu primera hija para Dios.
para que sea de bendición. Al nacer ella después fue lastimada. Al nacer ella no dormía con un ojo abierto, un ojo cerrado. Era algo doloroso realmente ver a mi hija momento a momento. Cuando ella lloraba, yo salía del cuarto porque no me gustaba verla llorar. La impotencia de no poder hacer nada por mi hija, nuestra primera hija. Pero recuerdo bien que le dije a Dios, te dije que la dejaras o que te la llevaras, pero así como está, realmente es doloroso verla llorar. Pasó el tiempo y mi hija, en una noche, al igual como un programa de radio como este momento, un programa de radio aquella noche, dijo aquel predicador, Dios va a sanar hoy. Y le creímos a Dios. Y esa noche empezamos a orar por ella. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Por lo tanto, hemos creído de que Dios hace milagros. Pasó el tiempo, dice la palabra del Señor en Romanos 16, verso 5. Dice la palabra de Dios, del verso 5. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está hablando Pablo de su primer fruto, dedicado para Dios. Su primera alma dedicada para Dios. No está hablando de ofrendas, no está hablando de dinero, está hablando su primera alma ganada para Dios. Dale tu primicia a Dios. Ora por tu primicia a Dios, para que tu primicia realmente busque, siga el camino que tú estás trazando en la palabra de Dios. Tu primicia, tu primer regalo. Recuerdo la primicia de nuestro hijo Joel Rodríguez. Nuestro primer teléfono en una Navidad, en el cual todavía conservo el número que Él nos dio. Lo primero es lo que Dios quiere en tu vida. Lo que hay en tu lugar, de primer lugar, Dios lo quiere. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. No quiere el segundo lugar. No quiere el segundo lugar. Dios quiere el primer lugar. Gana tu primer alma para Dios. Como Pablo dice en la palabra de Dios, ganó su primer alma para Dios. Ahí en Romanos 16, verso 5. Está hablando de su alma que ganó para el Señor. Yo creo que lo importante en este mensaje es mantén la puerta abierta. Mantén ese mensaje abierto. Mantén la esperanza abierta. Mantén ese gozo abierto. Recuerdo que mi hija me dijo tiempo atrás, mi primera hija, papi, no cierres la cuenta del banco. No la cierres la cuenta. Para que tú puedas recibir de mí, mantén la cuenta abierta. No cierres la cuenta, no cierres la cuenta. Y muchas veces he pensado en ese mensaje que me dijo mi hija hace años atrás. Mantén la cuenta abierta. Pero mientras oraba, el Señor me hace entender en 1 Corintios capítulo 13, verso 3. Hay una cuenta que debe estar abierta por cada cristiano. La fe, la esperanza, el amor, la integridad, la santidad, la lealtad. Esa cuenta debe estar abierta. Pero es un precio muy alto. Mantener el amor, mantener la fe, la esperanza, no es tan fácil. Es un precio muy alto. Pero si mantenemos esa cuenta abierta, vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. Pero cuando tú ocupes el amor, cuando ocupes la fe, cuando ocupes la esperanza, Dios te va a depositar. Recuerdo que en varias ocasiones, siendo jueves, siendo miércoles, siendo domingos, a veces lo que había para cenar era quizás una sopa de vaso. Era algo realmente para un domingo,
para un domingo de fiesta, para un domingo especial, para un domingo donde realmente es algo maravilloso. Y uno comiendo eso. Pero recuerdo aquel día lunes que mi hija depositó en la cuenta. Y entendí realmente que mantener la cuenta abierta de amor, para poder servir a la gente, se necesita el amor de Dios. Se necesita que Dios deposite amor para poder dar amor. El día de la noche, llegué a un lugar y compartí la palabra y compartí la comida con una persona de la calle, en la cual llorando me decía: ocupo ropa, tengo frío. Me sentí tan impotente de no tener ropa para darles. Pero Dios me decía: mantén esa puerta abierta, mantén esa cuenta abierta de amor para que puedas dar amor. Tienes que recibir el amor de Dios. No puedes dar el amor de Dios si Dios no te lo da. Yo creo que, como decía mi primera hija, mi primera hija: papi, mantén la cuenta abierta. Venía llorando anoche. Mirar la gente que necesita del amor de Dios. Yo creo que lo importante es que tu primicia dedícasela a Dios. Padre de familia, ora por tu primicia. Si es hija, si es hijo, ora por tu primicia. Que Dios guarde a tu hija. Cuando tú vas a faltar o cuando yo voy a faltar, seguramente que esa hija va a hablar con tus hijos, va a hablar con tus hijos. Tenía razón papá, tenía razón mamá. Vale la pena enfocarnos en que nuestra primera hija, en este caso mío, conozca más de Dios. Gracias a Dios que ella conoce. Está sirviendo a Dios en Arkansas. Está sirviendo a Dios con sus hijos. Está buscando, está sirviendo a Dios. Pero fue nuestra primicia para Dios. Si tú le pides a Dios por tu primicia: Señor, guarda mi primicia, pero cuando yo llegue a faltar, esa primicia, tu primer hijo, le puede decir a tus hijos: conoce, busca el Dios de nuestros padres. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 3 verso 9: honra a Jehová con tus bienes. Si Dios te ha hecho bienes, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha ayudado, si Dios te ha despertado, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. Qué bien ha hecho Dios para tu vida. No está hablando de dinero. Si Dios te ha hecho un bien, te ha dado una bendición, un lugar, algo especial, dice la palabra, Dios quiere que tú lo honres. Pero a veces no hay tiempo para honrar a Dios. Pensamos que lo hemos logrado solos, por trabajo, por esfuerzo, por habilidades. No, Dios te dio algo. Dice la palabra: Jehová espera que tú lo honres. Y después dice: con las primicias de todos tus frutos. Tu primer hijo, dedícaselo a Dios. En este momento, si tú quieres, padre de familia, si tu hijo está perdido, si tu hija está perdida en este mundo, tu primer hijo, tu primer hermano, tu primera hermana está perdido, te pido, habla por teléfono al 760-948-9091. 760-948-9091. Dios se preocupa por tu primicia. Que Dios realmente bendiga tu primicia, pero tienes que orar por ella. Tienes que dedicársela a Dios. Yo se la dediqué a Dios, y Dios la ha guardado. Dios la ha bendecido. Tiene 36 años y está realmente con un deseo de servir a Dios. No fue fácil para mí, pero Dios nos pone a prueba a ver si realmente lo que hemos dicho es de verdad. Dios toma todo en cuenta, pero Él desea
que tengas fe de orar por tu primicia. Sigamos adelante, allí en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 2. Es un texto que quizás más de alguno lo puede saber. 22, verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De ahí aprendí yo, teniendo quizás 9 meses de cristiano, aprendí esa historia, la creí en mi corazón. Por eso le dije a Dios: si tú quieres a mi hija, te la doy, llévatela. Pero Dios la dejó, y Dios hizo un milagro en mi hija. Por lo tanto, si tú le das a Dios algo, Él lo toma, Él lo cree. Pero necesitamos tener esa fe para confiar en el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, verso 13 y verso 14. La primicia Isaac le ayudó a su papá a hacer la voluntad de Dios. La primicia Isaac no ofreció corderos. La primicia Isaac le ayudó a su padre Abraham. Si tú quieres que eso es un sacrificio para Dios, papá, aquí estoy. Aquí estoy. Ayudó a cumplir el plan de Dios. Ayudó realmente a obedecer lo que Dios estaba mandando. Lo que Dios nos pide es obediencia antes que sacrificio. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Génesis capítulo 28, en Génesis 28, verso 13 y verso 14. Por eso solamente el verso 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Se dan cuenta? Isaac le ayudó a su padre a hacer la voluntad de Dios. El hijo Isaac tomó la responsabilidad. Ahí está hablando de Jacob. Jacob ayudó. El hijo de Isaac, Jacob, la primicia, tomó la decisión de trabajar por la visión y el llamado del abuelo y de papá. El hijo de Isaac, que es Jacob, tomó la decisión, tomó la obligación, tomó el compromiso de trabajar por la visión y el llamado de su padre y de su abuelo. Se dan cuenta que es la primicia. La nación de Israel no se hizo por las primicias de ovejas o de ofrendas. La nación de Israel se hizo porque Jacob trabajó, porque es el padre. Es el nuevo nombre que le dio Dios después, Israel. La nación no se hizo por las primicias. La nación se hizo porque Jacob trabajó, creyó en el mensaje de su padre Isaac, creyó en el mensaje de su abuelo Abraham, trabajó en el compromiso, trabajó esa primicia. Si la primicia era Isaac siendo hijo de Abraham, ahora la primicia de Isaac viene siendo Jacob. Trabajó con el mismo propósito. Faltó Abraham, se quedó Isaac. Faltó Isaac, se quedó Jacob, trabajando en la primicia, en el compromiso que Dios les había trazado. Yo creo que, padre de familia,
Si tú ocupas oración, si tú ocupas que tu primicia busque y vuelva a Dios, tienes que orar. Tienes que orar para que tu primicia te sea de bendición. Tu primicia te va a ayudar con el mensaje. Tu primicia te va a respaldar. Tu primicia es más fácil que escuchen a tu hija que es cristiana, que quizás a un inconverso que no conoce. Porque si tus hijos conocen a tu primer hijo, seguramente que van a creer en la palabra. Crecieron juntos, pero en algunos hijos llega la palabra y florece y crece la palabra y se extiende la palabra en un hijo. Pero en otro hijo no crece la palabra, se estanca la palabra. Pero algún día cuando el padre falte o la madre falte, quizás esa hija o ese hijo que es el primero tendrá la obligación, tendrá el compromiso de seguir con la visión, el mensaje que recibió de sus padres. ¿Para qué? Para algún día ver a papá o mamá. Tenemos que realmente obedecer la palabra de Dios. Eso hizo Abraham. Eso hizo Isaac. Pero Jacob trabajó para llegar a ser la nación de Israel. No se hizo Israel por la nación, por las ovejas que se ofrecieron. Se hizo la nación de Israel porque Jacob trabajó con un propósito. Nuestro gran ejemplo de la primicia de Dios para nosotros, ahí se encuentra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús creyó en el amor del Padre, que el Padre amaba al mundo. Y Jesús, realmente la primicia del Padre Celestial, vino a mostrar el amor de Dios aquí en la tierra. No fue por sacrificio de ovejas, se mostró como un cordero, llevando el pecado de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, verso 12? Es un texto que quizás es muy conocido. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. Jesús conquistó vidas a través de su amor, dando su vida por nosotros. En Juan 1:12 nos dio vida para ser sus hijos a través de Cristo. Es tu decisión que tú ores, que yo ore por mi primicia, para que sea de bendición. Esa primicia necesita el consejo tuyo, necesita la oración tuya, necesita la instrucción tuya. Abraham instruyó a su hijo Isaac, Isaac a Jacob, del cual viene a ser una gran nación. Yo creo que Pablo instruyó a este siervo en Romanos 16, verso 5, y él siguió el paso, lo que dice la palabra, obedeciendo el mensaje que recibió de Pablo. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 18: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios quiere hijos. Dios quiere personas que conozcan el amor de Dios, para que ese amor de Dios se refleje en este mundo. La primera iglesia que ama, que busca, que sirve a Dios, esa iglesia debe demostrar el amor de Dios en cualquier lugar, en cualquier tiempo y a cualquier hora. Es el deseo de Jesús, que Él mostró su amor con sacrificio. Pero yo creo lo importante, decía mi hija: papi, no cierres la cuenta. Yo creo que leer la palabra
para terminar, en 1 Corintios, capítulo 13, verso 3. Yo creo que ese texto tenemos que decirle a Dios que viva, que esté abierta esa cuenta. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca dejará de ser. El amor nunca dejará de ser. Permanecen los tres: fe, esperanza y amor. Pero el mayor es el amor. Se ocupa el amor de Dios para compartir. Se ocupa la fe, pero el amor nunca dejará de ser. Dios les bendiga. Espero que este mensaje les sea de bendición. Gracias por el tiempo y su espacio. Dios les bendiga. Amén. Amén.